Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes, queridos niños y niñas de primer y segundo grado de educación primaria. Un saludo especial a toda la familia que nos esté escuchando. Bienvenidos a su programa radial Aprendo en Casa, un programa de juegos muy divertido, pero sobre todo lleno de aprendizajes. Soy la profesora Silvia y juntos desarrollaremos aprendizajes en el área de personal social. Niños y niñas de primer y segundo grado de educación primaria, vamos a recordar las recomendaciones que debemos practicar durante todos los días para no contagiarnos del COVID-19. ¿Recuerdan a qué recomendaciones me estoy refiriendo? ¡Vamos, recuerden! Claro que ya recordaron, ahora las repetiremos juntos. Lo primero, quédate en casa, así nos cuidaremos todos. Evita tocarte los ojos, boca y nariz con las manos sin lavarte. Lávate las manos con agua y jabón antes de comer y después de ir al baño. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Todos a cumplir las recomendaciones. Luego de recordar las recomendaciones que debemos seguir, ahora prepara tu lugar de estudio. Ten a la mano un cuaderno, algunas hojas de papel, lápiz, borrador y colores. También invita a papá, mamá o familiar para que te acompañe y puedas conversar durante toda esta experiencia de aprendizaje. ¿Estamos preparados? ¡Vamos a comenzar! Queridos niños y niñas de primer y segundo grado, estamos comenzando un nuevo mes. Julio es el mes de la patria. Seguro que recuerdan que el proyecto que estamos preparando para los primeros 15 días es Conociendo la historia de mi familia, me siento importante. Y el producto de esta experiencia es el mural de la historia de nuestra familia. Para contribuir con este mural, haremos nuestro árbol de la historia familiar. Para ello trabajaremos 2 sesiones. ¿Quieren saber cuáles son esas sesiones? La primera sesión, conocemos la historia de nuestra familia. En la segunda sesión, describiremos los saberes ancestrales de nuestra familia. Y el producto de personal social, recuérdalo, es el árbol de la historia de nuestra familia. Ese árbol lo presentarás en el mural de nuestra historia familiar. ¿Se estarán preguntando, niños y niñas, qué vamos a aprender hoy? ¿Quieren saberlo? Muy bien, el día de hoy vamos a conocer la historia de nuestras familias. ¿Y cómo lo haremos? Escucharemos cómo Luana obtiene información de sus familiares sobre la historia de su familia. Responderemos algunas preguntas. Haremos un dibujo de los miembros de mi familia. Colocaremos su lugar de procedencia y luego describiremos la historia de nuestra familia. ¿Y cuál es nuestro reto? Presentar un dibujo con los miembros de tu familia y describir en forma oral la historia de tu familia. Prepárate para seguir con nosotros. Seguimos con nuestra sesión. Te propongo un desafío. En 1 minuto menciona los nombres de tus abuelos, papá, mamá, hermanos, tíos y primos. Sí, menciona los nombres de tus familiares. Lo hiciste muy bien. Recordaste a todos tus familiares. Te cuento que Luana recordó los nombres de sus 4 abuelos, sus hermanos, sus 9 tíos y a sus 6 primos. Me contó que pertenece a la familia Morales Molina. ¿Y tú? ¿A qué familia perteneces? Dilo en voz alta. Muy bien. Ahora te invito a que hagamos un cartel. Sí, vamos a hacer un cartel. Necesitas una hoja de papel bond y plumones. ¿Ya lo tienes? Escribe con letras grandes como título familia. Papá, mamá o familiar que acompañan a los niños, apoyemos en esta tarea. Sí, escribe como título familia. Y debajo de ella, escribe tus apellidos. Sí, escribe tus apellidos.
escribe como título familia y luego tus apellidos. Recordemos apoyar a los niños o niñas para que puedan hacer su cartel. Yo te acompaño. Voy escribiendo también. Escribo familia y debajo escribo mis apellidos. Ahora léelo conmigo. Familia, y luego lee tus apellidos. Tú eres un miembro de esa familia. Muy bien, niños y niñas. Continuemos, niños y niñas. ¿Recuerden el propósito de nuestra sesión radial? Sí, conocer la historia de nuestra familia. ¿Y ustedes saben la historia de su familia? ¿Quieren averiguar sobre la historia de su familia? Hoy nuestra aventura de aprendizaje será conocer la historia de nuestra familia. Comencemos, escucha con mucha atención lo que traemos para ti. Una tarde, Luana y su hermana Valentina leían el cuento La familia de Paco. El cuento trataba de la llegada de Paco y su familia al pueblo. Paco se presentó a sus amigos y les contó de dónde era él y su familia. Luana, que leía el cuento, dejó de leer porque sintió una gran curiosidad por saber ¿de dónde era mi familia? ¿Cuál era la historia de su familia? Y se quedó pensando. Ahora, niños y niñas de primer y segundo grado de primaria, ¿cómo podemos ayudar a Luana? ¿Cómo puede hacer Luana para saber la historia de su familia? ¿A quién tendrá que preguntar? Escuchemos lo que hizo Luana una tarde cuando la familia se preparaba a seleccionar la fruta que trajo de su chacra. Hermanita, ¿qué te parece si le preguntamos a mamá y papá? No. Mejor le preguntaré primero a la abuelita. ¿Cuál es la historia de nuestra familia? Abuelita, ¿me podrías contar? ¿Cuál es la historia de nuestra familia? Luana se dirige a su mamá para seguir preguntando. Tu abuelo y yo somos de la Sierra de Pasco, pero nos fuimos a Huánuco por trabajo. Ahí nació tu mamá y tus 3 tíos. Mamá, ya sé de cuál es tu origen. Huánuco. Pero aún no sé, ¿cuál es mi origen? Te contó la abuelita que tuve que ir a trabajar a San Martín. Allí conocí a tu papá. Él y su familia son de ahí. Nos casamos y decidimos formar una familia. Entonces te tuvimos a ti y a tu hermana. Por eso naciste en San Martín, pero tuvimos que volver a Huánuco. Ah, entonces yo soy de San Martín. Así es, hijita. Sí, soy originaria de San Martín, pero también tengo las raíces de Huánuco. ¡Qué linda historia de nuestra familia! Luana corre donde su hermana menor y le dice: Valentina, hermanita, haré algo muy interesante para dar a conocer la historia de nuestra familia. ¿Escucharon el diálogo de Luana y su familia? ¿Ustedes creen que Luana ya sabe la historia de su familia? Escucharemos más adelante lo que ella trae para nosotros. Ahora, niños y niñas, nos vamos a preparar para responder algunas preguntas. ¿Cuál fue la curiosidad de Luana? Te repito la pregunta. ¿Cuál fue la curiosidad de Luana? Muy bien, ella quiso saber sobre la historia de su familia. ¿Y sabes qué significa la palabra origen? Te repito la pregunta. ¿Sabes qué significa la palabra origen?
Muy bien. Origen es el lugar de donde se procede. Y ahora tenemos otra pregunta para ti. ¿Cuál es el origen de Luana? Su origen es el lugar donde nació. Ella nació en San Martín. ¿Y qué hizo Luana para obtener la información sobre su origen? Te repito la pregunta. ¿Qué hizo Luana para obtener la información sobre su origen? Muy bien, preguntó a su abuela y a su mamá. Ella obtuvo información de ellas. Ahora les toca a ustedes, niños y niñas de primer y segundo grado. ¿Saben cuál es su origen? ¿Qué saben de la historia de su familia? ¿Quieren saberlo? Muy bien. ¿Qué te parece si hacemos lo mismo que Luana? Vamos a obtener información preguntando a mamá, papá o familiar que te acompaña. Sí, pregunta primero por el origen de tus padres, luego por el origen de tus abuelos. Sí, vas a construir la historia de tu familia. Pregunta primero, ¿cómo se inicia la historia de tus abuelos? Repito la pregunta, ¿cómo se inicia la historia de tus abuelos? Ahora, ¿cuál es la historia de tus padres? Repito la pregunta, ¿cuál es la historia de tus padres? ¿Están dialogando con el familiar que los acompaña? Continúa, vas muy bien. En este momento debes preguntar por la historia de tu familia. Excelente, tú también tienes información sobre la historia de tu familia. Te propongo algo divertido. Busca una hoja de papel bond, tu lápiz, borrador y colores. ¿Los tienes listos? Recordamos los nombres de los miembros de tu familia. Ahora los vas a dibujar. En primer lugar, en la hoja de papel bond, coloca el título La historia de mi familia. Sí, coloca la historia de mi familia. Papá, mamá o familiar que acompaña al niño o niña. Apoyemos para que escriban en su hoja como título La historia de mi familia. En segundo lugar, debes dibujar a tus abuelos, papás y hermanos. No te olvides de ti. Sí, debes dibujar a tus abuelos, papás y hermanos. No te olvides de ti. En tercer lugar, debes colocar a cada miembro de tu familia en una mano un cartelito que diga el lugar de donde es y en la otra la bandera del Perú. Por ejemplo, si tu papá es de Cusco, en una mano dibujarás el cartel con la palabra Cusco y en la otra mano dibujarás la bandera del Perú. Niños y niñas, si necesitan ayuda, pidan apoyo a papá, mamá o familiar que te acompaña. Yo te acompaño mientras tú haces tu dibujo. Recuerda, dibuja a tus abuelos, papá, mamá y hermanos. No te olvides de ti. En una mano dibuja un cartelito con el lugar de donde nació y en la otra mano la banderita del Perú. Todos los miembros de tu familia van a tener su cartelito con el lugar donde nació y con la bandera del Perú.
Recuerda que el título es La historia de mi familia. Recuerda que cada una de nuestras familias son las mejores, únicas y auténticas, y ustedes son parte de esa familia. Niños y niñas de primer y segundo grado de primaria, vamos a escuchar una información importante sobre la historia familiar. La historia familiar. Conocer la historia familiar nos ayuda a entender de dónde venimos, es decir, cuál es nuestro origen y la de nuestros antepasados. Nos permite sentirnos parte de un gran grupo de personas con las que compartimos vivencias. Saber de dónde venimos nos permite sentirnos orgullosos de ser parte de nuestra familia, con una identidad única y auténtica. Para conocer nuestra historia familiar, es necesario que busquemos información que se pueda realizar por medios orales o escritos. Entonces, es importante conocer la historia de nuestra familia. Niños y niñas de primer y segundo grado, finalmente, Luana también terminó su dibujo como ustedes, donde están sus abuelos, papá, mamá y sus hermanos, y nos cuenta que se siente muy contenta por haber obtenido información sobre la historia de su familia. Ella se propuso describir oralmente la historia de su familia. Escuchemos atentamente cómo describe Luana la historia de su familia. Yo soy Luana, pertenezco a la familia Morales Molina. Mi padre es Raúl y él es de San Martín. Mis abuelos también son del mismo lugar. San Martín es un departamento que pertenece a la selva. Mi mamá es Joyce. Mis abuelitos son de Pasco. Llegaron a Huánuco por trabajo y ahí nació mi mamá y mis tíos. Ambos lugares pertenecen a la sierra. Cuando mi mamá se hizo mayor, fue a trabajar a San Martín. Ahí conoció a mi papá. Decidieron casarse y nos tuvieron a mi hermana y a mí. Yo nací en San Martín, pero ahora vivimos en Huánuco. Ahora entiendo por qué me gustan tanto los cantos de la selva y los bailes de la sierra. Era porque mi origen es de esa zona. Ahora les toca a ustedes. Es su turno de los niños y niñas de primer y segundo grado. Observa tu dibujo. Sí, ese dibujo que hiciste es de tu familia. Ahora describe la historia de tu familia. Sí, comparte la historia de tu familia con el familiar que te acompaña. Te pregunto, ¿cómo describirás la historia de tu familia? Yo te ayudo. Empieza dando a conocer tus apellidos. Continúa hablando sobre el origen de tus abuelos. Luego, el origen de tus padres. Finalmente, tu origen. ¿Recuerdas cómo lo hizo Luana? Guíate de eso. ¿Están compartiendo la historia de su familia con el familiar que los acompaña? Aplausos para los niños y niñas de primer y segundo grado que han descrito la historia de su familia. Continuamos. Hoy ha sido un día para recordar, preguntar, averiguar sobre nuestras familias. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué hacemos al finalizar el programa? ¿Recuerdan? Sí, vamos a evaluar todo lo aprendido. Entonces necesitamos recordar el propósito del día. ¿Cuál fue el propósito del día de hoy?
Muy bien, sí, conocer la historia de nuestras familias. ¿Y qué hicimos para lograr nuestro propósito? Muy bien, obtuvimos información sobre la historia de nuestras familias. Dibujamos a los miembros de nuestra familia y su origen. Después describimos la historia de nuestra familia. ¿Y cuál fue nuestro producto del día? Tú lo hiciste, recuérdalo. Sí, nuestro dibujo con los miembros de mi familia y su procedencia. Nos sentimos felices de conocer la historia de nuestra familia. Ahora sabemos de dónde somos y venimos. Queridos niños y niñas de primer y segundo grado de primaria, vamos llegando al final de nuestro programa radial Aprendo en Casa. Nos sentimos contentos que sigas aprendiendo con nosotros y tu familia. Recuerda, te esperamos en el próximo programa radial. El dibujo de tu familia debe estar bien guardado porque lo necesitarás para las siguientes sesiones. Sigue trabajando con orden y limpieza. Si faltó terminar la tarea, completa luego del programa. También tenemos algunas actividades que debes seguir realizando con el apoyo de tu cuaderno de autoaprendizaje de personal social. Para los niños y niñas de primer grado, revisa tu cuaderno de autoaprendizaje de personal social. Busca la unidad 1. Ubica la actividad 1. Somos diferentes y únicos. Trabaja las actividades que proponen la página 10 a la 13. En esa actividad conocerás que tenemos características que nos hacen únicos. Para los niños y niñas de segundo grado, revise su cuaderno de autoaprendizaje de personal social. Busca la unidad 1, la actividad 1. Respetemos nuestras diferencias. Esa actividad te ayudará a conocer que somos diferentes en características pero iguales en derechos. Trabaja la página de la 10 a la 13. También pide ayuda a tu familiar para dibujar un árbol. ¿Recuerdas que tenemos como producto nuestro árbol de la historia familiar? Lo necesitaremos para la próxima sesión. Ahora te indico cómo lo puedes hacer. Une 4 hojas de papel bond. Pide ayuda para dibujar un árbol grande. Luego lo tienes que recortar. Si en casa tienes témperas, pinta el árbol. Si no la tienes, no te preocupes, solo puedes hacer tu árbol, porque lo utilizaremos en la siguiente sesión radial. A los padres y madres de familia se recomienda que sigan acompañando a su niño o niña para que participe puntualmente de los programas radiales Aprendo en Casa. Tú eres un aliado importante para nosotros. Gracias. Felicitaciones. Lo están haciendo muy bien. Recuerda, cuéntale a tus niños o niña sobre la historia de tu familia, de dónde procede y qué los hace únicos. Ayuda a tu niño o niña a hacer el árbol con las hojas recicladas. Estimados profesores, ustedes son actores claves para el aprendizaje de los niños y niñas. Sigan escuchando las sesiones radiales como lo vienen haciendo. Muy bien, los felicito. Recuerda comunicarte permanentemente con las familias de tus estudiantes y planifica actividades con este propósito para retroalimentar los aprendizajes de tus niños y niñas de primer y segundo grado, para que sigan reforzando lo aprendido en casa. Felicitaciones a todos y todas. Dios mediante nos encontraremos en la próxima actividad de Aprende en Casa. ¡Nos vemos! ¡Chao! Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.